Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de biología. Conversaremos sobre las etapas de la meiosis. La meiosis es un proceso que consiste en dos divisiones celulares sucesivas, una meiosis 1 y una meiosis 2, cada una de las cuales se presenta en la misma fase de la mitosis, una profase, una metafase, una anafase y una telofase. La profase 1, durante esta etapa se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos y ocurre un intercambio de material genético entre los cromosomas de origen materno y paterno. Este proceso es conocido como entrecruzamiento o crossing over. Además, la envoltura nuclear se fragmenta y el nucleolo desaparece. En la metafase 1, esta etapa se caracteriza por el uso mitótico completamente formado y por la alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula. La anafase 1 se caracteriza porque los cromosomas homólogos maternos y paternos se separan y se desplazan hacia los polos. La telofase se caracteriza porque la membrana nuclear se reorganiza y descondensa la cromatina. Y la citocinesis está caracterizada por estar, además de que se produce el reordenamiento de los componentes celulares y reorganización del citoesqueleto, ocurre una división del citoplasma. Ahora, después de finalizada la meiosis 1, posteriormente viene la meiosis 2. En este caso, las células pasan por una breve interfase. ¿Te acuerdas del ciclo celular? Ok, en esta interfase se preparan para la segunda y última división celular, pero a diferencia de la primera no hay una síntesis de ADN. Las características de la meiosis 2 son similares a las de la mitosis y, por lo tanto, durante la profase 2 se desintegraría el nucleolo y la membrana celular. En la metafase 2 las fibras del uso mitótico se unen a los cinetocoros y durante la fase 2 las cromátidas son separadas por los centrómeros y cada cromátida es desplazada a un polo de la célula y finalmente en la telofase 2 se reorganizaría la membrana nuclear y los cromosomas se transformarían en cromatina y cada célula se dividiría por la citoquinesis. En este ejemplo se ven las características de cada una de las fases. Date pausa en este momento y analiza un poco la gráfica. Seguimos. Importancia de la meiosis. Ya sabes que el resultado final de la meiosis son 4 células haploides. En este caso son llamadas gametos. Estas son todas genéticamente diferentes. Ahora, esta variabilidad es posible gracias a dos eventos de reorganización del material genético. En este caso, la permutación cromosómica y el entrecruzamiento. Si bien es cierto, las mutaciones son consideradas la fuente primaria de la variabilidad genética. Los mecanismos mencionados anteriormente nos estarían permitiendo obtener combinaciones de los alelos y genes distintos. ¿Ok? Esta variedad entre los organismos es una condición necesaria para su adaptación al medio ambiente, ya que puede contribuir para mejorar la respuesta de los organismos a los cambios del entorno. De eso se trata todo. Ahora, el crossing over o entrecruzamiento ocurre durante la profase 1 y consiste en el intercambio de material genético entre dos cromosomas homólogos. La manifestación visible de cada evento es el quiasma, o sea que es el sitio donde se están entrecruzando realmente, y puede ser observada al final de la profase 1. En esta figura podemos ver cómo se forma el quiasma, que es el resultado del entrecruzamiento, formando nuevas combinaciones de alelos en cada cromosoma. Ahora, los mecanismos de entrecruzamiento y permutación cromosómica combinados aumentan enormemente la variabilidad y permiten que los gametos de un individuo contengan distintas combinaciones de genes, que a su vez darían por origen una descendencia de composición genética diferente a la de sus progenitores. Aquí se ve de manera esquematizado cómo en la meiosis 1 se puede formar dos gametos a partir de una meiosis 2. Acción del sistema endocrino. ¿Te has dado cuenta que durante una situación de estrés o peligro te sudan las manos, tu frecuencia cardíaca y respiratoria se incrementa y tu boca se seca? Sin que sea algo consciente, tu cuerpo es capaz de producir esta respuesta gracias a distintos estímulos medio ambiente. Ahora, por una acción coordinada entre los dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso se caracteriza por elaborar una respuesta inmediata frente a los estímulos del ambiente. Esto es particularmente útil si el estímulo es un evento externo que amenaza nuestra seguridad.
Por su parte, el sistema endocrino también participa elaborando respuestas, pero actúa de manera más lenta y sostenida en el tiempo. Se compone especialmente de células endocrinas, las cuales se agrupan y forman glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, si quieres, ve escuchando y viendo en el esquema, son estructuras muy vascularizadas, es decir, están irrigadas por gran cantidad de vasos sanguíneos y capilares. Ok, estas son de paredes delgadas y porosas. Estas glándulas producen hormonas que son vertidas directamente al torrente sanguíneo y transportadas por vasos sanguíneos hasta los tejidos blancos o diana, que son los que van a ayudar a transportar, donde llegan a ejercer toda su función. Las glándulas endocrinas, a diferencia de las endocrinas, incluyen una secreción glandular. Ahora, este tipo de glándulas secretan sustancias a través de conductos dirigidos a la superficie del cuerpo o al anterior de alguno de sus órganos. Por ejemplo, son glándulas exocrinas las células calciformes productoras de mucosidad, presentes en los epitelios mucosos, con lo que se recubre el intestino, y las glándulas sudoríparas, sebáceas y mamarias. Son tipos de glándulas exocrinas. Ahora, las glándulas endocrinas son estructuras muy vascularizadas, es decir, están irrigadas por una gran red de capilares sanguíneos. Las glándulas exocrinas, este tipo de glándulas secretan las sustancias a través de conductos dirigidos a la superficie del cuerpo o al interior de algunos órganos. Por ejemplo, son glándulas exocrinas las glándulas que que segregan la mucosa en el intestino, las glándulas sebáceas, las sudoríparas, las mamarias, por ejemplo. En cambio, las glándulas endocrinas requieren del sistema circulatorio ¿para qué? Para que a través de capilares sanguíneos y a células blancas o dianas se pueda ejercer la comunicación y al final un receptor poder dar la respuesta al estímulo que se está sintiendo en ese momento. Aquí de manera esquemática posteriormente lo vamos a explicar. La acción del sistema endocrino ayuda a controlar el crecimiento y el desarrollo corporal. Además, verifica otras funciones orgánicas. Por ejemplo, una vez unida a los receptores, las hormonas pueden transmitir la señal al interior de la célula, desencadenando una serie de eventos que constituirían la respuesta hormonal en este caso. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, en este caso llamado homeostasis. Mecanismo de acción hormonal. Las hormonas actúan sobre aquellas células que tienen receptores específicos para ellas, las llamadas células diana o blancos solamente. Una hormona específica puede hacerlo sobre uno o algunos tipos celulares y en cada uno desencadenar respuestas diferentes. Tenemos hormonas peptídicas que no pueden difundirse a través de la membrana plasmática y por lo tanto sus receptores se ubican en la superficie externa de la membrana de la célula blanco. La unión de la hormona al receptor desencadena una cascada de señales hacia el citoplasma de la célula y esta cascada de señales puede producir la modificación del metabolismo celular. Por otro lado, las lipídicas o liposolubles atraviesan por difusión la membrana plasmática de la célula, en este caso diana, y se unen a receptores ubicados habitualmente en el núcleo de la célula. Al unirse la hormona con el receptor, se forma un complejo que activa la expresión de genes y la activación de ciertos genes estimularía la síntesis de la proteína que puede modificar el metabolismo celular, en este caso, aumentar o disminuir la secreción de sustancias, entre otras. Aquí se ve en este ejemplo. Ahora, hablemos sobre las glándulas que componen el sistema endocrino. La glándula tiroides, que está ubicada en la tráquea, segrega las hormonas tiroxina, en este caso T4, y la triiodotironina, T3, las cuales se encargan de regular el metabolismo celular. Las glándulas paratiroides, que son 4 pequeñas glándulas ubicadas en la glándula tiroides del cuello, estas secretan una paratormona u hormona paratoidea y la función principal es regular la concentración de calcio y fósforo en el organismo. El timo está encargada de la defensa del organismo frente a los microorganismos, produce hormonas que estimulan la proliferación y maduración de los linfocitos. Y el corazón, en las aurículas se produce una hormona llamada péptido natriurético auricular, que aumenta la excreción de sodio y agua en la orina y dilata los vasos sanguíneos para reducir la presión arterial. Son respuestas que tenemos nosotros los seres vivos sin estar conscientes de ello. La glándula suprarrenal, por ejemplo,
Está, se encuentra en el extremo superior de los riñones y secreta la hormona aldosterona, el cortisol, la adrenalina. Son hormonas sexuales. Ahora, el páncreas, como órgano endocrino, permite mantener la glicemia sanguínea dentro de los rangos normales. El tracto gastrointestinal, en el estómago y el intestino delgado se segregan varias hormonas que regulan las enzimas implicadas en la digestión de los alimentos, por ejemplo, la hormona gastrina. En los testículos, que son los órganos reproductores masculinos, se produce la testosterona y la concentración de esta es mayor en el hombre y determina los caracteres sexuales masculinos. En los testículos también se producen los espermatozoides. Ahora, en el hipotálamo. Esta es una estructura nerviosa, pero funciona como una glándula endocrina fundamental. Puede considerarse como un director de una orquesta. Ahora, para el sistema endocrino y junto con la hipófisis, regularían una cantidad de funciones en el cuerpo. La hipófisis es una pequeña glándula ubicada en nuestra estructura ósea, situada en la base del cráneo, por debajo del hipotálamo. Ahora, entre sus funciones se encuentra coordinar a las demás glándulas endocrinas y se divide en tres partes: adenohipófisis, parte media y neurohipófisis, cada una con diferentes funciones. La glándula pineal, su función es producir y secretar la hormona melanotonina a partir del neurotransmisor serotonina. Esta hormona está relacionada con los ritmos biológicos, la regeneración celular, la regulación del sueño y disminución del estrés, entre otras funciones. Riñones. Ahora, en estos órganos se libera calcitriol, que es una hormona de la vitamina D. Esta permite la absorción del calcio para trasladarlo al torrente sanguíneo. En los ovarios, son órganos ubicados en la cavidad pélvica, se forma parte del aparato reproductor femenino secretando hormonas sexuales, estrógenos y progesterona. Los estrógenos permiten la proliferación celular del endometrio y la progesterona prepara el útero para la implantación del embrión. La placenta, durante el embarazo, se producen diferentes hormonas: la gonadotropina, coriónica humana, los estrógenos, la progesterona, relaxina y lactógeno placentario humano. Control de las secreciones hormonales. La coordinación entre el requerimiento de una hormona y su secreción se realiza mediante los mecanismos de regulación: la regulación humoral y regulación nerviosa. La regulación humoral se basa en la detección de la contracción de la hormona en la sangre o de la sustancia producida en las células blanco como respuesta. Este tipo de regulación incluye mecanismos de retroalimentación o feedback negativo y la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa no es más que si la glándula endocrina detecta que la respuesta de la célula blanco es baja, se estimula la secreción por parte de la glándula. Por ejemplo, si se produce un aumento en la respuesta de la célula blanco, se inhibiría la secreción hormonal. En este caso, la síntesis de la mayoría de las hormonas se regula a través de este mecanismo. Aquí se ve de manera esquemática el paso del 1 al 6, cómo se retroalimenta de manera negativa la glándula tiroides. Primeramente, un estímulo, como la disminución de la frecuencia cardíaca provoca que la célula neurosecretora del hipotálamo secreten factores liberadores de esta hormona. Después, se estimula la secreción de la hormona TSH. Posteriormente, la hormona en este caso viaja al torrente sanguíneo hasta la glándula tiroides, donde se estimula la secreción de la T4. Después, la T4 incrementaría la frecuencia cardíaca del organismo y el incremento sanguíneo de los niveles del T4 inhibiría la célula secretora de la adenohipófisis, produciéndose un aumento considerable en la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué hace? Contrarrestar esa situación. Retroalimentación positiva. En este caso, la respuesta de la célula blanco a la señal hormonal incrementa la secreción de la hormona por parte de la glándula endocrina. Este mecanismo actúa como se necesita para alcanzar altos niveles de respuesta. Un ejemplo de este tipo de regulación es lo que ocurre con la secreción de oxitocina durante la lactancia, como se representa a continuación. La succión del pezón por parte del lactante estimularía a la madre por medio de sus terminaciones nerviosas ubicadas en la piel, viajando la información hasta el hipotálamo.
las neuronas del hipotálamo vertirían oxitocina en la neurohipófisis. Ahora, la oxitocina actuaría sobre los músculos que rodean a las células contráctiles responsables de expulsar la leche, y entre mayor sea la succión efectuada por el bebé, se liberaría mayor cantidad de oxitocina, lo que aumenta la producción de la leche. Regulación nerviosa. Este tipo de regulación utiliza factores reguladores que liberan o inhiben la producción de las hormonas en ciertos tejidos. Estos factores producen que el hipotálamo y llegan determinadas células blancas y luego desaparecen en la circulación. Aquí se ve como un feedback largo y uno corto. Del hipotálamo se manda la señal a la hipófisis y se revierte. Y el hipotálamo a través de la hipófisis envía la señal hacia los órganos blancos que habíamos explicado anteriormente y después se produce el feedback. Por ejemplo, en el hipotálamo podríamos encontrar células neurosecretoras que sintetizan factores inhibidores o liberadores que viajan a través de los capilares sanguíneos hasta la adenohipófisis. Los factores hipotalámicos, liberadores de los inhibidores, actúan sobre la adenohipófisis, estimulando o inhibiendo la secreción de otras hormonas. Otro tipo de células neurosecretoras del hipotálamo producen ADH y oxitocina. Ambas hormonas estas viajan hacia la neurohipófisis donde se almacenan. Y cuando las hormonas ADH y la oxitocina son requeridas a los tejidos blancos, son conducidas a la circulación general a través de los vasos sanguíneos por unas venas de salida. Bueno, alumnos, y con esto nos despedimos. Hasta luego.